El tesoro de David por Charles Spurgeon, Salmo número 66. Tiene que haber sido un hombre de gran destreza el que cantó este salmo. La mejor música del mundo se sentiría honrada de poderse unir a expresiones semejantes. No sabemos quién fue su autor, pero nos vemos razón alguna para dudar de que fuera David el que lo escribió. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Necesitamos sonidos alegres. Dios ha de ser loado con la voz y el corazón debe acompañar en santa exultación. Todas las naciones deben rendir alabanzas al Señor. Feliz el día al que no habrá gritos discordantes, sino que toda la tierra adorará a su Creador. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 2. Cantad la gloria de su nombre. El dar gloria a Dios no es sino restaurarle lo que es suyo. Es una gloria para nosotros. El poder dar gloria a Dios y toda nuestra verdadera gloria debería ser adscrita a Él, porque es su gloria. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 3. Decid a Dios. La devoción, a menos que sea decididamente dirigida al Señor, no es más que silbar al viento. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. El poder pone al hombre de rodillas, pero solo el amor gana su corazón. Faraón dijo que dejara partir a Israel, pero mentía ante Dios. Se sometía de palabra, pero no de hecho. Decenas de millares, tanto en la tierra como en el infierno, están rindiendo un homenaje forzado al Todopoderoso. Solo se someten porque no pueden por menos que hacerlo. Esto no es lealtad, sino que el poder de Dios los mantiene sometidos bajo su dominio sin límites, nos comentaba Spurgeon. Aquellos por los que Dios ha hecho más, los ángeles se transformaron primero en sus enemigos. No te aflijas, ni aquellos por quienes has hecho más son tus peores enemigos. Dios mismo tiene enemigos. Nuestro Salvador Cristo nunca se defendió, nunca dijo: ¿por qué me azotáis? ¿Por qué me escupís? ¿Por qué me crucificáis? Aunque ellos proyectaban su ira sobre su persona, Él no abrió su boca. Cuando Saulo azotaba a la iglesia con violencia, o sea, a sus siervos, entonces sí que Cristo vino y dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De condensado de John Donne. Los terremotos en New England dieron lugar a una especie de pánico religioso. Un escritor que era uno de los ministros de Boston nos informa que inmediatamente después del gran terremoto, según lo llamaron, gran número de personas de su congregación acudieron y expresaron su deseo de reunirse en la iglesia. Pero, al conversar con ellos, el pastor no pudo notar la menor evidencia de mejoría en sus ideas o sentimientos religiosos, ninguna convicción de su propia pecaminosidad, nada, en resumen, sino una especie de temor supersticioso ocasionado por la creencia de que el fin del mundo estaba cercano. Todas sus respuestas mostraron que no habían hallado a Dios, aunque habían visto la grandeza de su poder en el terremoto. Nos comentaba Edward Payson, versículo número 4. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. ¿Qué cambio tendrá lugar cuando el canto desplazará a los suspiros y sollozos y la música expulsará nuestra miseria? Selah. No hay meditación más gozosa que la que procede de la perspectiva de un mundo reconciliado a su Creador. Comentaba Spurgeon. Versículo número 6. Alegrémonos pues en él.
Un milagro extraordinario es que los hombres pasen por el amargo mar de esta vida, crucen el río de la mortalidad que nunca cesa de fluir y que anega a tantos otros y que, a pesar de ello, puedan llegar sanos y salvos a la tierra de la eterna promesa, para regocijarse en Dios mismo y contemplarle cara a cara. Y con todo, este es el mayor de los milagros que es realizado por Dios, para que muchos pasen este mar como si fuera tierra seca y crucen este río con los pies secos. Nos comentaba Robert Bellarmine, versículo número 7. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Esto debería poner freno a tanta iniquidad. ¿Puede la conciencia de un hombre tragar tan fácil y deleitosamente lo que él sabe perfectamente que es conocido por Dios y aborrecible a la vista de su santidad? ¿Y que por tanto él detesta su acción? Nos comentaba Stephen Charnock. Los rebeldes no levantarán cabeza. Los orgullosos no tienen motivo para estarlo. Si pudieran verse como Dios los ve, se encogerían hasta desaparecer. Oh rebeldes orgullosos, recordad que el Señor dirige sus flechas a las águilas que vuelan altivas y las hace caer de sus nidos entre las estrellas. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 8. Y hace oír la voz de su alabanza. Por más que los demás alaban reteniendo el aliento, estad seguro de dar todo el volumen posible a vuestra voz. Haced inevitable que los oídos mal dispuestos tengan que oír vuestras alabanzas al Dios del pacto. Versículo número 9. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Si Dios no ha permitido no solo conservar la vida, sino la posición, tenemos la obligación de darle una doble alabanza. El vivir y estar de pie es la condición de los santos por la gracia divina. Aquellos a quienes Dios preserva son inmortales e inconmovibles. Versículo número 10. Porque tú nos probaste. Dios tenía un hijo sin pecado, pero no tiene ningún hijo que no pase pruebas. Llegará un día en que haremos himno de nuestras aflicciones y cantaremos más dulcemente, porque nuestras bocas han sido purificados con tragos amargos. Nos comentaba Spurgeon. No se sabe cuál será la cosecha real del maíz hasta que no sale del molino, ni lo que darán las uvas hasta que su jugo no sale de la prensa. La gracia se esconde en la naturaleza humana, como el agua dulce en las hojas de las rosas. Nos comentaba John Trump. Nos refinaste como se afina la plata. El refinar la plata es una operación que requiere mucho cuidado personal. El principio de purificar el oro y la plata es muy simple teóricamente, pero en la práctica se requiere gran experiencia para garantizar la precisión. No hay una rama en la industria que requiera más atención y vigilancia. El resultado va a ser influido por un número tan grande de circunstancias que ningún refinador que se estime va a delegar los pasos principales del proceso a otro que no sea tan hábil como él. De Enciclopedia Británica. Para refinar la plata se requiere un horno construido con gran habilidad. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 11. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Nosotros también no olvidamos con frecuencia que Dios pone aflicciones sobre nosotros. Si recordamos este hecho, nos someteremos más pacientemente a la presión que nos aflige. Llegará un día que por cada onza de carga presente recibiremos una sobremaneramente grande y eterno peso de gloria. Versículo número 12. Hiciste cabalgar a los hombres vulgares sobre nuestra cabeza. No hay nada peor para los siervos de Dios que caer en las manos de perseguidores orgullosos. Nos comentaba Charles Spurgeon. El mayor peligro que cae sobre el hombre viene de donde menos debería venir, de él mismo.
Los leones no se pelean con leones. Las serpientes no usan su veneno en otras serpientes. Pero el hombre es el causante principal de las tribulaciones y aflicciones de lo de su propia raza. Nos comentaba Thomas Adams. Dios hace la misma acción sobre personas distintas, pero no de la misma manera. En la aflicción de Job había 3 agentes: Dios, Satanás y los sabeos. El diablo obra sobre su cuerpo, los sabeos sobre sus bienes. Pese a todo, Job admite un tercer agente. El Señor dio, el Señor quitó. Aquí 195 opresores pisotean al justo y se dice que Dios es la causa de ello. Él causa aflicción para probar. Tú no has probado. Ellos por malicia, ni Dios puede ser acusado, ni ellos expulsados. Nos comentaba Thomas Adams. Pásanos por el fuego y por el agua. Los fuegos de los hornos para cocer ladrillos y las aguas del Nilo hicieron todo lo que pudieron para destruir a la raza escogida. La labor dura y matanza sistemática de los niños fueron usadas por el tirano, pero Israel salió de las pruebas sin daño. Así también la iglesia de Dios ha sobrevivido y sobrevivirá a todas las crueldades y ataques de los hombres. No hay fuego encendido que pueda quemar a la simiente de la mujer, ni puede el dragón vomitar un río de agua bastante caudaloso para que arrastre ni que la ahogue. Nos comentaba Spurgeon. Los hijos de Israel, cuando hubieron escapado del Mar Rojo y visto que sus enemigos, los egipcios, estaban muertos, se consideraron del todo seguros y por ello cantaron cánticos, regocijo y de victoria. Pero, ¿qué sucedió al poco? El Señor suscitó otro enemigo contra ellos, salido de sus propias entrañas, por así decirlo, que era el hambre, que les puso en un aprieto, según ellos, aún peor que los egipcios. Pero, ¿era así? No, después del hambre vino la sed, y esto le hizo murmurar, tanto como lo primero, y después de la sed vinieron serpientes venenosas, y fuego y pestilencia, y los malecitas, y los medianitas, y qué más. Nos comentaba Miles Smith. Pero nos sacaste a abundancia, el camino de la aflicción, y solo este lleva al país de la aflicción donde no existe. La profundidad de nuestra pena no está en proporción con la altura de nuestra bienaventuranza. Con paciencia podremos resistir las dificultades presentes, pero viene la mañana. Sobre las colinas se ve asomar el día, y cuya luz encontraremos en nuestro lugar de abundancia, nos comentaba Spurgeon. Así que este canto de la música de David o Salterio consiste en 2 notas, una triste y lúgubre y la otra alegre. La una un toque de aflicción y la otra un refrigerio, lo cual dirige nuestro curso a una observación de la miseria y de la misericordia, de la aflicción desgraciada y de la misericordia graciosa, nos comentaba Thomas Adams. El libertador es grande. La liberación es cierta, la aflicción dolorosa, la exaltación gloriosa. Hay una primera palabra, sin embargo, que como una llave abre esta puerta aurea de la misericordia. Pero esto es vox respirationis, un suspiro que nos devuelve la misma vida de bienestar. Pero nos sacaste abundancia. Estábamos en serio peligro y atemorizados a causa de la mano de nuestros enemigos. Estos cabalgaban sobre nosotros y nosotros nos hallábamos en gran perplejidad. Pero tú, etcétera, si hubiera habido un periodo pleno en nuestra miseria y si el abismo de la persecución así se nos hubiese tragado y toda nuestra luz de bienestar hubiera sido aplastada, extinguida, habríamos podido clamar nuestra esperanza. Nuestra esperanza ha desaparecido. Él nos decía, tened buen ánimo, se burlaba de nosotros. Sin embargo, este mismo pero es como el remo bendito que desvía nuestras barcas de la roca de la desesperación y las hace llegar a un cielo de bienestar. Nos comentaba
Thomas Adam, versículo número 13. Entraré en tu casa con holocaustos, incluso el corazón más agradecido no se atreve a presentarse a Dios sin una ofrenda de alabanza agradecida. De esto, así como en otra forma de adoración, podemos decir, la sangre es la vida de ella. Lector, no intentes presentarte a Dios sin Jesús, el holocausto aceptado, prometido y concedido divinamente. En cuanto a nosotros tengamos la seguridad de que el mejor sacrificio que podemos ofrecer a Dios es la obediencia, no un animal muerto, sino un alma viva, que sea nuestro holocausto, un cuerpo y una mente santificados, entregados al Señor. Primero el corazón, hijo mío, dame tu corazón. ¿No basta con el corazón? No, la mano también. Lávate la mano de sangre de contaminación. No basta la mano, no, también el pie. Aparta tu pie del mal. No basta el pie, no, los labios también. Guarda las puertas de tu boca. Guarda tu lengua del mal. No basta la lengua, no, el oído. El que tenga oído para oír, que oiga. No basta el oído, no, los ojos también. Que tus ojos miren siempre al Señor. No basta con esto, no, dale tu cuerpo, tu espíritu. Comprado soy por precio, por tanto glorificar a vuestro Padre en espíritu, porque son de Dios. Cuando los ojos aborrecen los objetos del deseo carnal, el oído las calumnias, el pie detesta andar por caminos desviados, las manos hacer violencia y entuertos, la lengua la adulación y la blasfemia, y el corazón el orgullo y la hipocresía. Esto es tu holocausto, nos comentaba Thomas Adams. Versículo número 14. Los que pronunciaron mis labios, la aflicción extrema abrió la puerta de su labio y salió el voto que había estado buscando una abertura. Aquello que ofrecemos en el voto avivadamente lo ejecutaremos. Sin embargo, ¡ay! Tenemos muchos votos que salen corriendo de las palabras, pero que van cojeando en cuanto a los hechos. Cuando estaba angustiado, todos los hombres pasan a aflicción, pero no obran igual bajo la misma. El profano puede jurar, el piadoso orar. Tanto personas malas como buenas se saben que han hecho votos, pero el uno es un mentiroso con respecto a Dios y el otro respeta a conciencia su palabra, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 15. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. El hombre bueno dará a Dios de lo mejor que tiene. El avaro, con respeto a Dios, es un desgraciado verdaderamente. Versículo número 16. Venid y oíd. Antes se nos dijo que fueran y que vieran. El oír es ver de la fe. La misericordia nos viene siempre por la puerta del oído. Oíd y vivirá vuestra alma. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. El declarar los hechos del hombre no es necesario, son demasiado triviales. Y además hay suficientes trompeteros para proclamar los hechos del hombre. Pero el declarar los actos misericordiosos de Dios es instructivo, consolador, inspira y beneficia en muchos aspectos. Que cada uno hable por sí mismo, porque el testimonio personal es más seguro, es más eficaz. Las experiencias de segunda mano carecen del sabor y fragancia de la misma primera mano, nos comentaba Spurgeon. El fin principal que hemos de tener a la vista cuando declaramos la experiencia es la gloria de Dios, que nos ha tratado con tanta generosidad y abundancia, y con fulgor brillará la gloria de Dios cuando sus hijos estén dispuestos a reconocer que Él nunca los ha llamado a ningún deber a menos que le haya dado la gracia suficiente para hacerlo. ¿Cómo? ¿Estamos avergonzados del tema más noble y más interesante? Es una pobre señal de que hayamos tenido la gloria de Dios si no creemos que sea necesario declararla a los compañeros en la fe. ¿Cómo? Supongamos que uno fuera a parar en una orilla extraña, en un lugar donde no entiende el lenguaje ni las costumbres de los habitantes y fuera tratado por ellos con crueldad.
¿No crees que sería una dicha inmensa el que pudiéramos contar nuestras penas y problemas a otro? ¿Y pensáramos menos cuando nos hallamos en un mundo como este? Una tierra extraña, una gran distancia de la casa de nuestro Padre. ¿Descuidaremos de conversar los unos con los otros? No, que nuestra conversación sea sobre las cosas espirituales y celestiales, nos comentaba Samuel Wilson. Versículo número 17. A él clamé con mi boca, y fue él alzado con mi lengua. Observa que el salmista clamó y habló, las dos cosas. El Señor ha expulsado el demonio mudo de sus hijos, y los que pueden hablar de modo menos fluido con sus lenguas son frecuencia los más elocuentes con sus corazones. Nos comentaba Spurgeon. Es una prueba que la oración procede de motivos no dignos cuando las bendiciones que la siguen no son reconocidas con el mismo fervor con que fueron originalmente imploradas. Los 10 leprosos pidieron todos ellos misericordia y la obtuvieron todos, pero solo uno de ellos regresó para dar las gracias. Nos comentaba John Morrison. Que la alabanza del Señor esté en tu lengua, bajo tu lengua y sobre tu lengua, para que pueda brillar sobre los hombros y que puedan ver tu corazón es bueno. Nos comentaba Thomas LeBlanc. Versículo número 18. Si en mi corazón hubiese acariciado yo la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. No hay nada más que estorbe tanto la oración como la iniquidad alojada en el pecho. Como la de Caín. Lo mismo con nosotros. El pecado se halla a tu puerta, barrándote el paso. Si escuchas al diablo, Dios no te escuchará. Si rehusas escuchar los mandamientos de Dios, sin duda Él rehusará escuchar tus peticiones. Una petición a Dios imperfecta será oída por amor a Cristo, pero no una que haya sido tergiversada a propósito por la mano de un traidor. El que Dios aceptara nuestras devociones cuando nosotros estamos aún deleitándonos en el pecado, sería hacer que el Dios de los hipócritas, lo cual es un nombre apto para Satanás, pero no para el Dios de Israel. Nos comentaba Charles Spurgeon. La misma sospecha de ello implica la posibilidad de que este puede ser el estado de los creyentes, y hay abundantes razones para temer que sea esta la razón por la cual sus oraciones a veces son impedidas y sus súplicas generalmente se quedan sin contestar. Nos comentaba Robert Gordon. Entre tanto, pues que el amor al pecado domina nuestros corazones, nuestro amor a las cosas espirituales es inactivo, torpe, y nuestras oraciones por ella han de ser puestas en entredicho. Oh, la falacia que el alma pone aquí sobre sí misma. Al mismo tiempo ama su pecado y ora contra él. Al mismo tiempo que está pidiendo gracia, lo hace con el deseo de no prevalecer en ello. Así pues, en tanto que le damos alas a la iniquidad, ¿cómo es posible que tengamos en cuenta las cosas espirituales, el único objeto legítimo de nuestras oraciones? Y si las consideramos, ¿cómo podemos sentir urgencia para que Dios nos las conceda? Y allí donde no hay fervor por nuestra parte, no es de extrañar que no haya respuestas de Dios. Nos comentaba Robert Sonch. Están fomentando la iniquidad en el corazón los que sienten y suspiran por el deseo de pecar. Mas con el curso de la providencia es posible que sean impedidos de cometerlo realmente. Estoy persuadido de que no serán raros los casos de los hombres que alimentan deseos pecaminosos, aunque por falta de oportunidad, por temor al hombre o por algún freno parcial de la conciencia, no se atreverán a ponerlos en práctica. Muchos pueden recordar sus pecados sin aflicción y pueden hablar de ellos sin vergüenza y algunas veces con una mezcla de jactancia y vanagloria. ¿No les has escuchado alguna vez contar sus locuras pasadas y hacerlo con una satisfacción que parece más bien una renovación de placer
que lamentarse del pecado? El pecado es algo abominable, tan deshonroso para Dios y tan destructivo para las almas de los hombres que ningún cristiano real puede ser testigo del mismo sin ser afectado. Nos comentaba John Witherspoon, versículo número 19. Atendió la voz de mi súplica. El amor al pecado es una mancha de la plaga, una marca de condenación, una señal de muerte. Pero las oraciones que viven y prevalecen ante Dios evidentemente salen de un corazón que está libre de trato con el enemigo. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 20. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni me retiró su misericordia. Podríamos pensar que David hubiera colocado la corona sobre su cabeza, pero la pone en la que es de Dios. Voy a aprender esta lógica excelente, porque me gusta más lógica de David que los silogismos de los Aristóteles. Pues cualquiera que sean sus premisas, la conclusión es siempre la gloria de Dios. Nos comentó Thomas Fuller.